Deseo que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que gobierne en vuestro corazón. Nos hallamos, hermanos, con gusto en este lugar, la casa de Dios, donde le cantamos a Él, a nuestro Dios, porque estamos en deuda con Dios por lo que de Él hemos recibido de día en día. Bendito sea Dios nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, me encomiendo a Él para considerar, hermanos, el mensaje primero de este culto, el cual se titula Sed templados y velad. Este mensaje, hermanos, encuentra sustento en la palabra del Señor, conforme a lo que se encuentra escrito en la epístola primera del apóstol Pedro, epístola universal, en su capítulo número 5, hermanos, y versículo número 8, el cual a la letra dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. El apóstol Pedro, hermanos, en este capítulo número 5, un capítulo en donde inicia su mensaje haciendo mención de quienes tienen cuidado de la heredad del Señor, quienes velan por la iglesia, quienes pastorean la iglesia, hermanos. Pero es a partir del versículo número 5 en donde se enfoca el apóstol San Pablo a los mancebos. Hago mención de ello, hermanos, en razón de que es como se encuentra estructurado este texto bíblico. Y es en ellos, hermanos, en donde el apóstol Pedro refiere, hermanos, instrucciones o recomendaciones de parte de Dios nuestro Señor acerca de su vida espiritual. Y más adelante, hermanos, a partir del versículo número 6, en donde sucedió la lectura bíblica, a manera de que nosotros como iglesia del Señor, pues esta epístola del apóstol San Pablo es una epístola universal. Consideramos, hermanos, el texto bíblico y la recomendación apostólica del apóstol Pedro, en donde él, como ministro del Señor, enfocado en el cuidado de la heredad, en el que los hijos de Dios nuestro Señor entiendan, que analicen y que comprendan su compromiso de servicio a Dios nuestro Señor, derivado, hermanos, no de otra cosa, sino de haber recibido la salvación plena de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios nuestro Señor es sin comparación alguna. No existe, hermanos, algo comparable con la salvación inmerecida que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo por su mucho amor. Una dádiva, un don, un regalo, porque Dios es bueno, porque Dios ha querido perdonarnos nuestros pecados y ha querido darnos la salvación como un hermoso regalo, muestra de su amor. Y derivado de ello, hermanos, el apóstol San Pedro refiere sus palabras a que nosotros, como hijos de Dios nuestro Señor, consideremos atentamente nuestro compromiso con el Todopoderoso, con nuestro Dios,
con el Señor Jesucristo, quien sacrificó su vida por el hombre en la cruz del Calvario, quien sufrió agonía, quien sufrió el azote, quien sufrió las burlas, y al final de todo su vida fue entregada por todos los hombres pecadores. Es en este sentido, mis amados hermanos, que el apóstol empieza a mencionar a partir de lo que dice en el versículo número 6, de que nosotros estemos sujetos a Dios nuestro Señor, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego dice, versículo número 8, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Es decir, hermanos, el apóstol considera y menciona acerca de nuestro adversario. Enfoca el apóstol San Pedro sus palabras y habla, hermanos, no de poca cosa. Califica el apóstol San Pedro, hermanos, a nuestro adversario el diablo, lo califica como tal, hermanos. El diablo, Satanás el diablo, no es amigo, no es compañero del cristiano, del Hijo de Dios nuestro Señor. Es tirano, mis amados y queridos hermanos, y lo califica como nuestro adversario, nuestro contrario, nuestro enemigo, el que está en acechanza en contra del Hijo de Dios nuestro Señor. Y vea, hermano, cómo el apóstol San Pedro manifiesta su mención acerca de lo característico de este enemigo, cual león rugiente. Como el león lo compara el apóstol a Satanás el diablo. Como el león que no tiene misericordia de su presa, que siendo este más fuerte que los animales que hay en su hábitat, el león es el dominante. Y cuando un león se encuentra en necesidad de hambre, acecha con sigilo, espera el momento, y cuando se brinda la oportunidad en beneficio para él, se lanza en contra de su presa y lo mata. Así, de esta forma, hermanos, el apóstol San Pedro califica a Satanás el diablo, que es nuestro adversario, como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, aplica en este sentido el apóstol Pedro estos dos términos que son el sustento de nuestro mensaje: sed templados y velad. Es decir, hermanos, demanda el apóstol San Pedro al Hijo de Dios, al cristiano, su atención en su vida espiritual, que no es menos, hermanos, ya lo vimos. La salvación nuestra ha valido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso demanda el apóstol Pedro al Hijo de Dios nuestro Señor que sea templado. Apela el apóstol a esa cualidad humana que induce a una persona a actuar con moderación.
La templanza, hermanos, a la cual refiere el apóstol Pedro en este texto bíblico tan importante para el pueblo de Dios nuestro Señor, en donde procura Él despertar en nosotros, hermanos, nuestra atención para que seamos cuidadosos a lo que nos enfrentamos. Él manifiesta, hermanos, que con templanza nos dirijamos hacia ese nuestro adversario, el diablo. Es decir, hermanos, tú no puedes solo. No pienses que tú vas a poder en contra de ese león rugiente. No. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Él es, hermanos, nuestro sustento, nuestro ayudador, nuestro protector, el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos defiende. No pienses tú que habrás de poder en contra de Él y dirás, el Espíritu del Señor está conmigo, yo puedo enfrentarlo. Hácete de la mano de Dios nuestro Señor. Cúbrete y refúgiate en Dios nuestro Señor. Condúcete con templanza en esa lucha, en ese cuidado que debes de tener en tu vida espiritual. Con Dios nuestro Señor, sed templados. Y luego dice, y velad. Esa atención, hermanos, y cuidado que demanda el término velad, que estemos atentos, que no durmamos, que no cabeciemos, que aunque venga la noche estemos en vela, esperando y cuidando. A ese término también el apóstol refiere su mensaje para que estemos atentos, hermanos. Es la palabra de Dios nuestro Señor, hermanos, la que al Hijo de Dios nuestro Señor le ayuda en su vida y en su lucha en contra de su adversario. No podemos nosotros, hermanos, considerar que de nuestra propia fuerza, sintiéndonos muy valientes o sintiendo un ánimo de valentía, podremos nosotros solos, hermanos. Dice la Escritura, Santiago capítulo 1, versículos del 21 en delante, por lo cual dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la libertad, que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Bendito sea Dios nuestro Señor. Santiago refiere, hermanos, este tan grande beneficio que el Hijo de Dios nuestro Señor puede obtener refugiándose en la palabra de Dios nuestro Señor, mirando atentamente la perfecta ley, no como el que actúa, mis amados hermanos, sin templanza, que cual hombre que no considera su vida en la Escritura, en la palabra del Señor. Dice la palabra, conforme a lo que leímos, que es como aquel que se considera en un espejo, se justifica a él. Pero nosotros debemos someternos bajo la poderosa mano de Dios nuestro Señor. Y procurad, hermanos, conforme a lo que nos es recomendado, acercarnos y allegarnos a la Escritura para recibir este beneficio, mis amados y queridos hermanos. Porque si alguno oye la palabra,
Porque dice la Escritura, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se consideró en un espejo su rostro natural, mas el que hubiera mirado atentamente en la palabra, la ley que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Es el Señor Jesucristo, hermanos, quien también consideró en su predicación acerca del cuidado que como hijos del Señor, como hijos de Dios nuestro Señor, por conveniencia para nuestra vida espiritual, para asegurar nuestra salvación debemos tener, debemos procurar, debemos mostrar. El capítulo 12 del Santo Evangelio según San Lucas muestra, mis amados y queridos hermanos, la mención que hace nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y que encaja, hermanos, y que concuerda conforme a lo que el apóstol Pedro refiere, que seamos templados y que velemos, mis amados hermanos. Dice la Escritura, Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12 y versículos del 35 en delante: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Velad, dijo el apóstol Pedro. Vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, los hallare así. Bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. La mención que hace el Señor Jesucristo, hermanos, cierto, lo refiere en el momento cuando habrá de suceder, mis amados y queridos hermanos, aquel regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este sentido, mis amados y queridos hermanos, es el Señor Jesucristo quien enfoca esta mención o este mensaje que entrega en el término que estemos apercibidos, que estemos velando. Como el siervo, dice el Señor Jesucristo, que espera a su Señor, está percibido, está atento, no está dormido, no ha cabeceado, está velando, esperando a la hora que su Señor regrese. No importa, dice el Señor Jesucristo, que sea la primera vigilia o la segunda o la tercera. Dice el Señor Jesucristo, bienaventurados son los tales siervos que cuando su Señor viniere los hallare haciendo así. Ese es, hermano, en ese sentido es lo que como hijos de Dios nuestro Señor en nuestra vida espiritual debemos procurar, estar atentos. Porque así como el león ataca a su presa hallándola desprevenida, hallándola ocupada en otra cosa, no teniendo la guardia levantada,
y se balancea el león en contra de su presa y lo devora. En ese sentido, la Escritura, la palabra de Dios nuestro Señor, nos instruye, hermanos, a que velemos en nuestro camino y en nuestro servicio para con Dios nuestro Señor. El pecado, hermanos, aquel que Cristo Jesús borró de nuestra vida, aquella mancha imborrable para cualquiera, no así para con Dios nuestro Señor. Él un día la quitó. Ese pecado, hermanos, puede hacerse presente en la vida del hombre de nueva cuenta. Y es en ese sentido, mis amados y queridos hermanos, como se acerca el león rugiente ofreciendo a los hijos de Dios nuestro Señor el pecado, el placer, la libertad de vivir en conformidad a lo que le plazca. Pero no, hermanos, como hijos de Dios nuestro Señor, debemos procurar hacernos de la mano de Dios nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Isaías capítulo 33. Y versículos del 14 en adelante. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oreja para no oír sangres, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento, y se le dará pan, y sus aguas serán ciertas. ¿Quién morará? Dice la Escritura. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dios nuestro Señor, hermanos, es fuego consumidor. Es Dios nuestro Señor, hermanos, el fuego consumidor. Y en ese sentido, hermanos, la Escritura cuestiona y menciona: ¿quién habitará con Dios nuestro Señor? El que no anda en pecado, el que no recibe cohecho, el que tapa su oreja para no escuchar el mal, el que cierra sus ojos para no ver lo indebido, hermanos. Este es el que habrá de habitar con Dios nuestro Señor. Es decir, hermanos, si tu deseo, cierto es, si tu deseo es habitar con Dios nuestro Señor, procúrate en este sentido, guardarte en el camino de Dios nuestro Señor, valorando la vida, estimando lo que el Señor Jesucristo te ha dado, te ha entregado. Hay quien pudiera pensar, hermanos, no importa, doy una vista al mundo, no importa que me quiten la comunión y al rato regreso. No resistiendo, hermanos, la tentación del mundo de pecado. Y seducidos por estas cuestiones, hermanos, se derrotan en sí mismos y su pensar sucede de esa forma. Se atreven a dejar el camino de Dios nuestro Señor. No hay como a quien le sorprende el enemigo, sino estos de voluntad, hermanos, se alejan del camino de Dios nuestro Señor y llegan a pensar: después regreso. Dice la Escritura: el que menospreciare la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia.
versículo 26, Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pecáremos voluntariamente, dice la Escritura, la palabra de Dios nuestro Señor, ya no queda sacrificio por ese pecado. Cuando tú te bautizaste, el sacrificio que valió para el perdón de tus pecados es el de la cruz, el que entregó el Señor Jesucristo aquel día cuando murió por todos nosotros. Y si tú recibiste el don de Dios nuestro Señor y el perdón franco de tus pecados, estás limpio delante de los ojos y de la presencia de Dios nuestro Señor. Pero si tú te atreves a pecar nuevamente y lo haces con voluntad, sabe que no hay sacrificio ya por ese pecado cometido. Sino, dice la Escritura, sino queda una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bien dice él mismo más adelante, hermanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bendito sea Dios nuestro Señor. Y en este sentido, hermanos, también se pronunció nuestro Señor Jesucristo en ese mismo Evangelio de Lucas capítulo 12, y diciendo la Escritura a partir, hermanos, del versículo 45. Versículo 42. Y dijo al Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su familia para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere hallare haciendo así. Refiriéndose a lo anterior, hermanos, y luego dice: en verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque cualquiera que fuere dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Dice estas palabras nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se desespera y que se atreve a mirar al mundo de pecado: mi Señor se tarda en venir. Me he guardado tanto, me he esperado tanto y no viene el Señor. Voy a dar una visitada al mundo. El Señor del tal siervo vendrá a la hora que él no espera, y su parte será con los infieles, dijo nuestro Señor Jesucristo. El siervo que ha entendido, dice el mismo Señor Jesucristo, que ha entendido la voluntad del Señor y no se apercibió, será azotado mucho, porque no se apercibió. Entendió, pero no quiso apercibirse. Y aquel que hiciere cosas dignas de azotes y en su ignorancia las hiciere, dice el Señor Jesucristo, sí será azotado, aunque será azotado poco. Hermanos, hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo dignidad. En nuestra vida, hermanos, hay la dignidad que nos ha sido entregada por nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio glorioso en la cruz del Calvario.
¿Tú cómo puedes pagarle lo que Él hizo por ti en ese momento en la cruz del Calvario? No hay manera, hermanos. No hay forma. Somos deudores de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Dios nuestro Señor, lo que nuestro Señor Jesucristo espera de nosotros es que nos mantengamos fieles a su santo y bendito servicio. Bienaventurado, dice el Señor Jesucristo, que cuando su Señor viniere le hallare haciendo así, velando. No importa cuándo venga tu Señor, a la primera vigilia, a la segunda, a la tercera, Él va a venir por ti. Dalo por cierto, Cristo Jesús habrá de venir por ti, porque así lo prometió. Entre tanto, hermanos, entre tanto que eso acontece, mis amados y queridos hermanos, estemos templados y velemos. Dios sea quien nos bendiga y Él sea quien nos bendiga.